Hoy estaremos hablando acerca de los jóvenes y cuál es su papel según la Biblia. Para lo cual vamos a estar leyendo algunos versículos bíblicos y comenzamos con el libro Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos del 1 en adelante. La palabra de Dios nos dice: No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. ¿Qué nos dice esta parte de la Biblia? Que no debemos reprender a alguien que comete un error. ¿Pero qué es reprender? Reprender es gritarle. Reprender es llamarle la atención efusivamente con mucha energía. Lo que debemos hacer es exhortarle. ¿Y qué es exhortarle? Pues es hacerle entender de buena manera con la palabra de Dios y además animándole a que sea una mejor persona. Esto nos hace entender la palabra de Dios. Cuando tú veas a alguna persona que no está haciendo los mandamientos que dice la Biblia, pues no debemos reprenderlo, debemos exhortarle con mucho cariño, con mucha paciencia y con mucha pureza. En el libro de Tito, capítulo 2, versículo 6, la palabra de Dios nos dice: Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Nuevamente aparece esta palabra que es exhortar. Como ya dijimos, es llamar la atención con la Biblia, de una manera calmada, tranquila, y no solamente llamar la atención, sino también animar a los jóvenes a que sean prudentes, a que siempre tomen decisiones basados en la Biblia, basados en la palabra de Dios, porque recordemos que en este libro está la sabiduría que Dios nos envió a través de su palabra. En el libro Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 5 en adelante, la palabra de Dios nos dice: Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Para ti, joven, jovencita que nos estás viendo en este momento, es muy importante esta parte de la Biblia en la cual nos indica que deben estar sujetos a los ancianos. Debes respetar a tus personas mayores porque ellos ya experimentaron lo que tú todavía estás viviendo. Por lo tanto, las personas mayores pueden aconsejarte para que tú no cometas ciertos errores. Y más aún, si estas personas mayores se basan en la Biblia y empiezan a darte consejos, pues Dios nos dice que los escuchemos, que nos sujetemos a ellos y que estemos sumisos unos a otros, porque Dios resiste a los soberbios. A Dios no le gustan las personas que creen que lo saben todo, las personas que no aceptan ningún consejo, ninguna exhortación, pero Dios también da gracia a los humildes. ¿Y quiénes son los humildes? No solamente son las personas pobres. Para ser humilde uno debe ser obediente. Uno debe ser una persona capaz de aceptar consejos, capaz de aceptar exhortación, reflexionar y ponerlos en práctica. Recordemos que a estas personas humildes Dios les da gracia. Esto quiere decir que se te van a abrir las puertas en tu colegio, en tu universidad, en tu trabajo, porque esa es la gracia de Dios. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 7, la palabra de Dios nos dice: Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Lastimosamente, cuando uno está en la juventud, se cree autónomo,
cree que puede decidir sobre su vida. Al verse ya crecido, grande, cree que puede tomar sus propias decisiones. Pero Dios nos dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Siempre debemos tratar de vivir según la ley de Dios, tratar de sujetarnos lo más posible. Sabemos que nadie es perfecto, que todos a veces pecamos, pero no practicamos el pecado. Y cuando pecamos, corremos a los pies de nuestro Padre, a pedirle perdón, a pedirle misericordia y a tratar de no volver a cometer ese error. En el libro de Deuteronomio capítulo 11 versículos del 26 en adelante, Dios pone delante de nosotros la bendición y la maldición y además nos da el secreto para que tú puedas acceder a la bendición. Escuchemos. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyen los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyen los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y se apartan del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Ahí está la bendición a nuestro alcance. Tú solamente, como dice la palabra de Dios, debes oír los mandamientos de Dios y por supuesto guardarlos en tu corazón para que así los puedas cumplir. Y si tú realizas todos estos pasos, pues te evitarás muchas consecuencias de haber desobedecido la palabra de Dios. Pero vamos a seguir revisando la Biblia. ¿Y qué es lo que Dios le dice a los jóvenes? Tenemos un salmo muy bonito, el Salmo 119, versículo 9, que nos dice: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Si tú, joven que nos estás viendo, quieres limpiar tu camino, si quieres tener un camino sin piedras de tropiezo, si quieres evitarte muchos problemas, muchas consecuencias a causa del pecado, pues debemos limpiar el camino guardando la palabra de Dios. Esto quiere decir poniendo en obra los mandamientos de Jehová. Si Dios te dice no robarás, Él te dice esto no para que tú no te vuelvas millonario, para que tengas ganancias ilícitas. Dios te dice esto para que tú no vayas a la cárcel, para que tú no lastimes a la persona a la cual estás robando. Y recordemos también que a ninguno de nosotros nos gustaría que nos roben. Por eso, si guardamos la palabra de Dios, si la obedecemos, vamos a limpiar nuestro camino de toda piedra de tropiezo, de muchos problemas innecesarios y por supuesto de las consecuencias del pecado. Pero vamos a seguir adelante, ya entrando a la recta final. En el libro de Mateo capítulo 5 versículos del 13 en adelante, Dios nos pide que seamos luz y sal en este mundo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Dios nos pide que seamos la sal de esta tierra, que podamos darle sabor a la vida de muchas personas que tal vez no tienen esperanza, de personas que están afligidas, que viven con problemas día a día. Dios siempre nos pide que seamos la luz y la sal en esta tierra, que le demos ese sabor a las personas que viven una vida monótona, una vida sin sabor, una vida que ya no tiene sentido. Y en el versículo 14 nos pide que seamos la luz. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero,
y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios nos pide que hagamos buenas obras en esta tierra, que marquemos la diferencia siendo luz con los que lo necesitan. Debemos ayudar, debemos dar el buen ejemplo, porque Dios preparó buenas obras de antemano para que nosotros que somos sus hijos andemos en ellas. Te exhortamos nuevamente para que tú puedas ser la luz y la sal en este mundo. Ya para ir concluyendo, tenemos los resultados de la obediencia. ¿Qué pasará si tú, joven, jovencita, decides seguir los mandamientos de Dios? Pues tendrás recompensa. En el libro de Hechos capítulo 2 versículo 17, la palabra de Dios nos dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Por lo tanto, si obedecemos a Dios, Él derramará sobre nosotros su Espíritu Santo, gracias al cual nuestros hijos podrán profetizar, podrán ver visiones, y cuando ya sean mayores, soñarán sueños. Tendrán también visiones en esos sueños para poder guiar a las futuras generaciones. Esperamos que este mensaje te sirva, que te ayude, que te haga reflexionar cuán importante es guardar en nuestro corazón y cumplir los mandamientos de nuestro Dios, los cuales Él nos dio con mucho cariño para que podamos tener vida y vida en abundancia. En este canal tenemos muchos más mensajes a la luz de la palabra de Dios. Que tengas una semana bendecida. Mi nombre es César. Chau, chau.